Fernando se encuentra actualmente en la fase final de su formación doctoral, próximo a la defensa de una tesis que aborda con rigor académico la construcción naval del siglo XVIII según el método francés, analizadas desde una perspectiva estratégica. Su investigación constituye una valiosa aportación al conocimiento de las prácticas constructivas de la época, a la comprensión de su relación con las necesidades tácticas y geopolíticas del momento. Además de su labor investigadora, Fernando Ceballos ejerce la presidencia de la Asociación para la Reconstrucción de San Juan de Nepomuceno, asociación dedicada a rescatar, preservar y difundir la memoria de uno de los navíos más emblemáticos de la historia naval española. Y a través de esta doble vertiente, la académica y la de la asociación, ha contribuido significativamente tanto al avance de los estudios especializados como a la divulgación de nuestro patrimonio marítimo. Con esta conferencia, Fernando nos invita a adentrarnos en un episodio crucial en el que se entrecruzan la historia naval española y el contexto internacional de las 13 colonias, explorando las acciones tácticas y los apresamientos vinculados al legendario San Juan de Nepomuceno. Estamos, pues, ante una intervención que sin duda enriquecerá el debate académico y ofrecerá nuevas perspectivas a todos los asistentes. Te cambio el micrófono que estés escuchando. Pues muchas gracias, Rodrigo, o también nuestro querido vocal de ingeniería en el proyecto y pieza clave y completamente necesario. Dicho esto, como les voy a hablar del San Juan de Nepomuceno y de las 13 colonias, el primer punto que quería poner y que quería destacar es que, bueno, nosotros las 13 colonias es una de las piezas fundamentales del Atlántico Norte. Como elemento, no sé si colonial o político, agrupaba la presencia británica y su independencia pues acabará, tendrá la trascendencia capital que es ser la formación de los Estados Unidos de la superpotencia, ¿no? Entonces, esa trascendencia, esa posición en el Atlántico, que pues, desde principios del siglo XVII, se fue creciendo y se fue consolidando a lo largo del XVIII. Las relaciones, bueno, quizá durante la primera del XVIII fueron más o menos buenas, más o menos positivas entre los colonos y Londres, pero en la segunda mitad del XVIII la cosa ya se empezó a calentar, ¿no? A calentar en este mundo. Saben todos ustedes que la imposición de ese pequeño impuesto, si no me equivoco, sobre el tabaco, sobre el papel y sobre el té, no, si no estoy equivocado, acabó forzando o acabó disparando una protesta en el Boston de 1773, ¿no? Entonces, esa protesta fue el pistoletazo de salida para buscar la independencia y y que esas 13 colonias acabaran buscando su libertad. Saben ustedes que en 1775 se verá el primer paso hacia esa independencia, en mi modo de ver, que es la formación del ejército de los Estados Unidos, y ya en el 76, en julio, con la declaración de independencia, ¿no? Entonces es más o menos el camino. Pero bueno, decía el secretario Charles Sampson, el secretario de una frase que me ha gustado siempre mucho, siempre me ha gustado mucho, que decía, bueno, las violentas y tiránicas disposiciones de la Gran Bretaña han impelido hostilidades a estos Estados Unidos que fían a las armas la defensa de los derechos del hombre, ¿no? O sea, es decir, que Estados Unidos evidentemente es una nación pues, que nace siempre en busca de la libertad, ¿no? Y la misión que tuvieron los españoles fue ayudarles a la conquista de esa libertad, evidentemente como perniciosísimo ejemplo para los virreinatos, ultramarinos, que básicamente pues, dominados por criollos y demás elementos, pues forzaron una independencia quizá no buscada por toda la población, pero bueno. Dicho eso, cuando se declaran esas hostilidades, el primer punto es la prudencia, ¿no? La política exterior de Carlos III, ya en esos últimos años de su reinado, siempre fue la prudencia frente a los británicos. Los franceses, sin embargo, al poco tiempo, entre dimes y diretes, tuvieron ya una posición algo más activa, en 1778, si no me equivoco. Pero bueno, los españoles, como le hicieron al marqués de Casatilly, no hay en España la menor novedad de guerra con potencia alguna, porque el rey está en armonía con todos. Bueno, esto es más falso que un billete de 6 euros, básicamente porque tanto el Real Ejército como la Real Armada habían iniciado un proceso de puesta al día y de preparación de la fuerza militar en previsión de unas posibles acciones, ¿no? Entonces, pero bueno, sin embargo, pues
No sé si quizá esta frase el correo que le llega, mejor dicho, el buque correo que le llega al marqués cuando estaba en Buenos Aires a la expedición, es más producto, bueno, pues en caso de una intercepción o de un apresamiento, o si directamente será la visión de la Secretaría de la Secretaría de Estado. Estado podía decir eso, pero Marina y Guerra estaban trabajando, entonces pues, bueno, me quedará la duda siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, en 1777, a finales el Nepomuceno entra en dique. Como saben todos ustedes, bueno, durante la mayor parte del siglo XVIII, los buques cuando eran carenados o recorridos los dos niveles de mantenimiento, recorrido ligero, carena pesada, en principio se hacían tumbando la quilla, pero ya gracias a Jorge Juan y al desarrollo de los diques secos y sobre todo las bombas de achique, pero los diques secos lo complejo siempre es achicar el agua, no que entra, porque entra de manera natural, pues la Armada disponía de un elemento de mantenimiento muy eficaz, ¿no? Pero bueno, pues el Nepomuceno saldrá carenado a finales del año 77 y empiezan pues las primeras operaciones, ¿no? Todavía la mayor parte de la fuerza naval no se decide en el año 78, no se decide a cruzar el Atlántico, son más o menos las relaciones habituales, correos y demás, pero bueno, ya con el propio, con el propio Nepomuceno, pues en ese año 78 hará unas primeras incursiones. Bueno, aquí, aunque antes de eso, simplemente les quería comentar que como formando parte de la Fuerza Naval están los 6 primeros prototipos de Gautier del sistema a la francesa, encabezados por el Nepomuceno, el Santo Domingo, San Francisco y demás, pues, todos 6 buques de guarnizo, que ambos 6 participarán en la Guerra de las 13 Colonias, con la desgraciada pérdida del Santo Domingo en la batalla del Cabo, si me equivoco, voy a leerlo, si no me equivoco, de Cabo Espartel en el 1782, cuando en un disparo de la Fuerza Británica, de la Royal Navy, ahora mismo no recuerdo el navío concreto, tuvo la desgraciada consecuencia que dio la Santa Bárbara y el navío explotó. Entonces, pues bueno, entraron 6 navíos de guarnición, los últimos navíos, desgraciadamente, bueno, pues, pudieron volver 5 con las pérdidas humanas que fueron de cientos de marinos. Bueno, dicho esto, recupero un poco los que les comentaba. El Nepomuceno se hizo a la mar en conserva del San Pedro Apóstol en marzo del 78, bajaron hacia Cádiz, estuvieron operando entre Cádiz, Gibraltar, Mediterráneo Atlántico, pero bueno, tras unas semanas que no se ha sabido exactamente, perdón, que no se ha sabido exactamente confirmar, el Nepomuceno volverá a Ferrol. Hay en ese momento que en 1778 estaba operando la fuerza de Luis de Córdoba, que será una de las fuerzas, o mejor dicho, una de las agrupaciones navales que luego participará en el convoy, ¿no? en agosto de 1780, ¿no? Pero bueno, dicho esto, en diciembre de 1768 el Nepomuceno recibirá orden ya de hacerse la mar hacia La Habana, en este caso irá en conserva del navío dichoso que mandaba Maraval, y el Nepomuceno estaba mandado por José de Pereda, que era un navío si no me equivoco, de origen montañés. Al igual que Beanes, que fue su primer comandante, que también está operando en la zona, era también montañés. Dicho esto, a La Habana llegarán en febrero del año 79, el día 18, y ahí ya pasarán al escuadrón almirante Bonet, que estaba operando ya por la zona en previsión de las hostilidades. Dicho esto, el Nepomuceno en este caso se destaca en el diario de navegación, que recibió una ligerísima recorrida por la maestranza de La Habana, algo más o menos habitual y que tampoco, pues no, sí, que tampoco extraña. Y lo importante de esta misión para mí es la colaboración con el ejército, que siempre es naturalmente lo olvidado los temas navales, pero bueno, Real Armada y el ejército tenían una relación más o menos buena y en ese sentido, pues el trabajo, la operación conjunta siempre era importante. En este caso, la misión que se le encomienda en el Nepomuceno es transportar junto a nuestra flotilla de transportes con otras unidades que tiene usted ahí al Regimiento de Infantería Navarra, que ha tenido una tradición que se fundó a principios del 18 y que más o menos a día de hoy sigue en activo, y es una de las relaciones que el Nepomuceno, pues, el proyecto Nepomuceno, mejor dicho, llevamos muy a gala, ¿no? Que algunas de las unidades actuales del ejército participaron, fueron llevadas o escoltadas por el Nepomuceno en un momento determinado. Entonces, pues el año 79 se completa básicamente con misiones de escolta, en un contexto estratégico que no se me olvida, en el que tanto la Royal Navy mandada por Barrington como los franceses por Stein estaban operando y ampliando sus unidades, ¿no? En ese caso concreto, bueno, pues protección de escolta, traslado de caudales y demás, ¿no?
Y aquí les he separado algunas misiones que se pueden consultar en Historial del Nepomuceno. Por ejemplo, que ha publicado recientemente Santiago Caño, pues bueno, se escoltó, salió con 2 fragatas, la Marte y Matilde, estuvo en misiones de escolta, perdón, y pues nuevamente en el 79, en agosto, también estuvo escoltando en un convoy que va de Veracruz hacia La Habana con caudales. Aquí no lo tengo muy claro, pero muy probablemente se trataba pues de llevar algún tipo de plata, de material precioso, puede que de la zona del Perú, que luego se cruzaba hacia Veracruz y de ahí a La Habana, ¿no? Bueno, la verdad es que, y entiendo que luego posteriormente pues tendría hacia la península. Pero bueno, pues son misiones más o menos habituales. Al final es un navío de 74 cañones, bueno, es un navío de escolta, pues algo bastante habitual. Uno no iba a mandar a la Santísima Trinidad para hacer una escolta de mercantes, ¿no? Entonces, el primer asunto militar, y colaborando y continuando con el asunto del Real Ejército, es la toma de Pensacola, y ahí es donde vienen los roces. Saben todos ustedes que Gálvez, el Bernardo de Gálvez, el mariscal, pues era la máxima autoridad del Real Ejército allí, y pues le había, naturalmente, ya tras la declaración de guerra, tenía la misión de combatir a los británicos. Entonces, una de las acciones, después de tomar móviles, la toma de Pensacola, que se empezará a preparar en el verano de 1760. Pero aquí es donde vienen las discrepancias entre tierra y armada. En el caso concreto, desde Madrid, Carlos III y la Secretaría de Estado estaban metiendo mucha prisa a Gálvez para tratar de conseguir un golpe, ¿no? De continuar esa serie de golpes para no perder, no sé si podemos decir, para no perder el impulso. Entonces, lo que pasa es que en esa zona, a finales del verano, pues los temporales en toda esa zona del Caribe pues, no son nada agradables y es un momento muy complejo para hacerse a la mar, tanto por navíos solos como con flotas. Pero bueno, entonces entre Gálvez y Solano y Madrid presionando, pues bueno, pues le dicen, pues hay que salir, hay que salir, hay que salir. Y al final, pues Gálvez, pese a, no sé, la verdad es que no sé cómo lo hace, tras pelearse mucho con Solano, por decirlo de alguna manera, pues consigue que la flota salga. El resultado, un desastre. La flota se pierde, la flota se disgrega, unidades se hunden, pérdidas humanas, y el propio Nepomuceno sufre unos daños a la arboladura bastante considerables que le hacen volver, ¿no? Entonces, Solano debe bajar, que Solano estaba como... había colgado su signo en el Nepomuceno, que era la insignia de esta operación, y pues nada, Solano cuelga su insignia en otro de los navíos y se va a tratar de reunificar a la flota mientras el Nepomuceno vuelve a La Habana a curarse de sus heridas, ¿no? Tras unas preparaciones de fortuna. Entonces, básicamente el resultado de esto es eh, que no se podía forzar la operación, pero la operación se fuerza, falla y estrepitosamente pues unos daños y unas pérdidas humanas que pues serán un elemento muy negativo para las operaciones posteriormente. Pero bueno, sin embargo, Gálvez evidentemente no se amilana y ya en 1781, pues entre marzo, abril, mayo se empieza a dar nuevamente la toma de Pensacola. La toma de Pensacola la colaboración en este segundo intento es una colaboración continua porque primero sale un primer convoy, pero las acciones militares necesitan de un habituallamiento continuo. Entonces, en uno de el convoy que se dice que es el por el que luego Solano recibirá el título de Marqués del Socorro, es un convoy que sale de La Habana el 28 de febrero de 1781 y es el convoy que permitirá terminar por decirlo de alguna manera, terminar las operaciones ya a final de pasados unos meses de una manera sólida, ¿no? Entonces, en ese convoy fundamentalmente se transportaban víveres, pertrechos y suministros. Y esa acción decisiva es pues, lo que da esa capacidad, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Pues que el Nepomuceno fue un pequeñito actor dentro de muchos actores que participó en la toma de Pensacola. Entonces, en el año 81, otra vez que ya se toma Pensacola, la Armada, o mejor dicho, el Nepomuceno vuelve a sus acciones pues, más propiamente de buque de guerras, en este caso, pues, como estamos hablando de corsarios, son apresamientos, ¿no? En el año 81 tiene el primer apresamiento, que es el de la fragata Clyde Ellis, que está recogido de las dos formas. Entiendo que la Clyde puede ser el formato incorrecto, pero como he visto las formas, bueno, lo he querido incluir. Para mí lo interesante de este apresamiento, bueno, aparte de una navegación en conserva del Nepomuceno y el bergantín San Juan Nepomuceno, que a su vez lo llaman renombrado para no confundirse y también con algún otro
con algunos otros buques de guerra que participan, es lo importante es que el Nepomuceno en este apresamiento pone en valor que era un barco pues, muy novedoso, de unas mejores cualidades marinas. No se acordarán que ayer hablaba Rubén respecto a que las fragatas de Dunkerque habían vuelto a buscar la maniobrabilidad y la velocidad como uno de sus elementos clave, pues en este caso el Nepomuceno es lo mismo. Gracias a su mejor velocidad, por su mejor tratamiento de la hora viva, consiguió, junto con el bergantín renombrado, ganar más velocidad que el resto de su escuadra, ganar más velocidad que la fragata, y de esa manera acabó apresándola. Ahí tiene usted el cuadro de Carlos Parrilla Penó, de Captura en el Caribe, que para un coleccionista privado, en el que se ven los momentos finales del apresamiento con el intercambio de tiro. Bueno, ahí el comandante Pérez se refería a su navío o decía que fui dando caza con el navío San Juan de mi mando, el bergantín renombrado, ambos buques de más vela que la restante escuadra que me seguía, ¿no? Es, bueno, es una frase que está en chimancas, ¿no? Básicamente el asunto de esto es que el Nepomuceno, lo que esto, o a mi modo de ver este apresamiento, lo que justifica es que traer a Gautier fue una buena decisión, al menos si lo veo pues, desde esa perspectiva de buscar mejor velocidad y mejor maniobrabilidad en los buques, ¿no? Aunque, bueno, todo esto tiene un contexto que es básicamente la operación conjunta de españoles y franceses para lo que necesitaban que sus naves fueran de la misma filosofía. Pero bueno, en el año 82, nuevamente el Nepomuceno volverá a ser uno de los barcos de Gálvez, ya que Gálvez, bueno, se empieza a trabajar en esa conquista de Jamaica, que finalmente no se llevará a cabo, pero el Nepomuceno, que eran unos barcos que estarían en esa flotilla, ¿no? Dando escolta en caso de que se iniciara la conquista, y en el caso concreto llevó a Gálvez a Guarico, saben ustedes, en Cabo Haitiano, para desde donde se empezaría a trabajar en esa invasión que no sería, ¿no? Pero bueno, en esa singladura hacia Guarico, el Nepomuceno también va navegando en navíos ilustres como el San Francisco de Paula, San Nicolás de Bari y el San Ramón, estos navíos con muy buenas cualidades, y pues se les da la posibilidad de apresar a la fragata cosaria London en aguas próximas a la Española y así lo hacen, bueno, en unas acciones también pues notables de mucho intercambio artillero, de maniobra y demás, en el que también los marineros españoles, por otro lado, demuestran que eran buenos marineros, pese a lo que se ha dicho que, en fin, que eran malos y que no sabían navegar bien. Pero bueno, dicho eso, ya en abril del año 83, el Nepomuceno vuelve una vez con las acciones de las 13 colonias ya terminadas, pues recibirá la misión de trasladar a Gálvez hasta Cádiz a su familia. Y pues eso es todo lo que le quería contar. Sí que es cierto que, bueno, no se trata de un elemento, no se trata de un tema corsario propiamente dicho, ¿no? Sí como una armada oceánica protegía o trataba de protegerse con sus propios medios de los propios corsarios, ¿no? Que no era otra cosa, pues que en navíos de escolta, en navíos de dos puentes, pues trataban de, siempre con ese mayor poder artillero, con esa mejor velocidad, con esa mayor maniobrabilidad, trataban de acabar con esos corsarios que hacían un daño, que hacían realmente muchísimo daño al tráfico comercial. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tenemos tiempo, 2 minutos para una pregunta, Fernando, para irnos al café. Muy interesante ponencia. Muchas gracias. Pero me gustaría, ya que ha pasado un año de que nos presentaste el proyecto de la reproducción del Nepomuceno y que se iba a poner en la bahía de Santander y tal. Sí. Un poco lo que ha pasado este año. Nosotros Estamos para... muy brevemente, nosotros seguimos haciendo las piezas, seguimos trabajando en bosque, tenemos nuestra propuesta a la madera, ahí está. De hecho, estamos en conversación con la Junta de Castilla y León y demás, pero por lo que es la parte de Santander, seguimos atrapados en una maraña burocrática. Básicamente, la no aplicación del reglamento de buques históricos a la ley de puertos del Estado. Aquí todo el mundo pasa porque no se lleva al Congreso y, por tanto, el reglamento de buques históricos en todo lo que no es técnico, que es la Dirección General de Marina Mercante, no aplica. Por tanto, el proyecto, hasta que no se clarifique qué es la excepción de tasas, facilidades administrativas y demás, el proyecto nunca va a poder establecerse en un puerto, porque un proyecto cultural no, por decirlo de una manera, no puede recibir el mismo trato, no puede recibir el mismo trato administrativo
y fiscal que recibe pues, cualquier buque mercante, que es lo que ahora mismo pasa. Ahora tienes, básicamente, ahora hay un registro y el Nepomuceno podría estar incluido dentro de ese, bueno, Rodrigo ha sido ponente en el reglamento. Ese mismo reglamento incluiría el Nepomuceno como los buques históricos de España, pero todo lo que respecta a la excepción de tasas, uso de espacios puntuales de autores portuarios, eso no se ha aprobado. Entonces, hasta que no se va en principio por la ley de puertos del Estado, hasta que el gobierno no decida llevarlo al Parlamento, el proyecto el proyecto nunca avanzará en esa parte. Avanzará siempre en otros conceptos, pero nunca en esa parte. Entonces, eso es más o menos tal como está. Que se construyó y se presentó la corte, o cómo era. No, o sea, nosotros estamos haciendo la ingeniería, estamos preparando el trabajo de madera en bosque, pero no vamos a cortar un solo pino, ni vamos a tampoco firmar ya acuerdos de patrocinio definitivos hasta que no haya una autorización real y un marco legal claro que sepa que se puede construir el barco, que se pueden hacer sus piezas y que se puede poner en el dique de Ramazo. Hasta que no haya ese cambio legal no tiene tampoco ningún sentido. Recientemente hemos estado con el podcast de Jorge Uría, no son de mar, y hemos hablado más pausadamente de todo el mar. A lo mejor hay que poner alguna crítica al a nuestro ministro vallisoletano de Transportes y de Fomento y tal, para que de alguna manera aprueben ya los cambios legales que son necesarios, porque bueno, toda la marina de recreo y de todas las pabellones de conveniencia como Polonia y como los buques históricos es que ya nunca han estado en el pabellón nacional. Entonces, si quieren que esos buques históricos haya, que hay auténticas glorias, como clases J y demás, hasta que eso no se vaya, pues no tal. La familia Botín tiene un clase J que está en el pabellón británico porque no hay un marco legal en España para tenerlo. Entonces, tampoco he dicho nada. Marcelino Botín es el armador, no me acuerdo ahora cómo se llama el barco, ¿no? Entonces, hay una cantidad de barcos de un valor histórico-cultural muy importante, pero que desgraciadamente hasta que no se den esos cambios no van a volver a nuestro pabellón. Lo que la Marina Mercantera quería conseguir esos barcos. Quería conseguir ese pabellón y ese registro para eso, pero mientras no tal, no... o sea, es decir, el reglamento está aprobado y tal, pero que no hay absolutamente ningún paso hacia continuar eso. Entonces, mientras tanto está toda la pelota del ministro, bueno, no del ministro, sino de los cultores directamente. Yo, Alejandro, No preguntar algo muy realmente rápido. sobre esta lección, pero más básico. Que nos contarás qué es la asociación para la recuperación ¿Qué queréis hacer y por qué? La asociación es básicamente una especie de entidad promotora, no sabría, porque legalmente es eso, legalmente es una asociación cultural y académica, pero básicamente tiene la misión de, partiendo de mi trabajo en mi tesis, mezclado con ingeniería, con trabajo en bosque y con puesta en valor cultural, tanto en comunicación como en merchandising, lo que quiere hacer es, a través de un activo, como es la Concepción de San Juan Nepomuceno, quiere dotar a la historia naval y a la historia militar de un elemento cultural de alto nivel con el que poder conectar el trabajo académico con la sociedad. El problema es que hay una desconexión, especialmente en temas de armada, temas del Real Ejército, hay una desconexión muy importante entre lo que se hace a nivel académico de lo que luego acaba llegando a la sociedad. Entonces, como ese elemento está roto, pero está roto porque los libros, las conferencias, los seminarios, todo tiene un número de personas a las que llega. Entonces, los museos son el elemento definitivo de la divulgación cultural. Entonces, como no hay un museo que tenga un gran activo, un gran buque, algo con lo que trabajar en ese aspecto, el elemento que nosotros encontramos era, bueno, pues, ¿por qué no intentamos hacer un San Juan Nepomuceno con madera de Burgos? ¿Y por qué no utilizamos ese Nepomuceno para contar historias? No solo la historia del Nepomuceno, solo la historia de Guarnizo, sino la historia naval y la historia militar de España en los siglos modernos. Como está hay en Sevilla, pero A lo grande, siendo fieles a sus proporciones y a su diseño, porque bueno, una Victoria coge un diseño para alterar proporciones, concibe los barcos en fibra, tramada de Brasil, en fin, Guadalupe me va a matar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En Guadalupe la presidenta. Si te parece, para irnos al café, Sí. creo que hay un comentario. No, simplemente pensando en el punto de contar con la familia Churruca. Churruca es igual al Museo. Sí, yo estoy hablando con el conde de Rilza, que es José María de Rilza, que es como su último descendiente, y bueno, nos facilitó el acceso al archivo. Que sería una gran atracción. Los grandes héroes de la Marina. Sería evidentemente lo que nos gustaría es, si esto sigue
siga adelante, lo que nos gustaría es poder contar con alguna de las piezas que quedan tanto de Churruca como de Garzañeta, que pudiera estar expuesta ahí en la exposición de todo el mundo, porque ahora mismo toda la documentación está, bueno, la pueden consultar, está en el portal este Gobierno Vasco en DocuClick, así que es cierto que no está disponible en un archivo, es muy difícil conseguir el acceso, entonces, pero tiene verdaderas joyas que alguna de estas joyas estaría muy bien, pueden estar en la producción. La otra joya es la TGT de Terra, que es una de las banderas de combate en el Nepomuceno, que se intercambió en 1860 con un británico que se le había quedado después de su ocupación Trafalgar. Pero bueno, está en una situación, está bastante bien conservada, pero no creo que salga de Toledo. No sé si en algún caso la llevaron en alguna exposición y tal, pero bueno, esas son como las dos últimas joyas que tenemos. Algunas cositas muy concretas que mantiene la familia y la bandera. Apenas hay nada porque cuando se va, cuando se desguaza en Gibraltar, se pierde completamente el camino de todos sus armamentos, pertrechos y todo eso se pierde. Yo hablaba de usarlo como un gran reclamo, reclamo sí. publicitario, social, cultural, político. No te olvides que es vasco. Sí. Ahí pueden aunar voluntades. ¿no? Sí, aunque digamos que bueno, pues los actuales gobernantes del País Vasco no están nada. Bueno, vamos a dar por concluida esta primera sesión de mañana. Vamos ahora a tomar una pausa de media hora para tomar un café y solo nos hemos distanciado 5 minutos, así que tampoco vamos tan mal y volveremos para la segunda sesión y ya al finalizar a las 2 de la tarde se abrirá un turno de debate y si queréis saber más sobre la recusación de San Juan de Nepomuceno o alguna pregunta más a alguno de los ponentes, pues estaremos encantados de facilitarlo. Muchas gracias.